Sí, teníamos alguna pregunta para Diana, si está por aquí. Diana, Estoy, no sé estoy. si... Muy bien, muy bien. Sí, si quieres, yo creo que tú misma la puedes ver, igual te resulta más fácil, pero lo comento igualmente, ya que grabamos la sesión, ¿no? Nos pregunta Antonio García Gavarra que la conversión de ALA en EPA, sobre todo en DHA, es muy deficiente, excepto en las mujeres en edad fértil. Una alternativa son el pescado y el marisco como fuentes de EPA y DHA son las algas. ¿Pueden las algas ser compatibles con las dietas veganas y vegetarianas? De hecho, es muy interesante la pregunta. Como hemos dicho, existe alguna compensación por parte de ALA, ¿no? Pero puede verse afectada por un montón de cosas, como bien decía ahora Antoni García. Puede verse afectada por el sexo, por la edad e incluso en individuos obesos también se han visto déficits. También puede ser incompatible con abusos de... Uy, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Sí, perdón, que me han sonado los auriculares. Con altos abusos de consumo de omega 6 también puede haber un problema. Bueno, además de todo esto, no se han definido bien los niveles por los cuales se entraría en un déficit de omega 3, en concreto de EPA y DHA. Además, sabemos que la clínica es algo desconocida. Hemos comentado enfermedades cardiovasculares, pero hay otros aspectos como desarrollo cognitivo en infantes e incluso pérdida de función cognitiva en adultos, que se podría tener relación, pero no está concretamente bien establecida. Y en concreto, en el sentido de las algas, es el suplemento que se utiliza, microalgas, de hecho, en veganos y vegetarianos, pero se utiliza como suplementación. Y esto lo digo dándole especial importancia porque cuando utilizamos el consumo de algas, primero, que no estamos seguros de llegar a los niveles de EPA y DHA, y segundo, que dependiendo del tipo de alga que utilicemos, estas pueden contener análogos de B12, que son moléculas que compiten por la absorción de la B12. Entonces, ante la duda, es mejor siempre hacer una suplementación por un suplemento avalado que solo lleve EPA y DHA de origen de microalgas. Así que esta es la respuesta, que sí, que estoy totalmente de acuerdo con él, pero mejor en suplementación. Gracias, Diana. Nos hace una pregunta que en teoría es para ti o para mí, pero creo que la ideal, en este caso igual para responder, va a ser Ana, ¿no? Porque hace referencia específicamente a que si la dieta mediterránea representa una solución intermedia en cuanto a abordar todos los aspectos de sostenibilidad alimentaria, y más que nada porque Ana ha hecho justamente investigación sobre dieta mediterránea y sostenibilidad y podrá trasladarle mejor la respuesta. Bien, pues gracias por la pregunta. Yo creo que sí vemos que la opción pues más, ¿no? Radical de evitar, ¿no? Toda la carne, pues claro, tiene mucho más impacto en beneficio al medio ambiente. Es decir, las soluciones, como decía yo antes, más radicales, ¿no? Es decir, bueno, evitamos la carne, sí que representan un beneficio mayor. De hecho, en el estudio que hicimos con los expertos de la OMS, todos coincidimos en ver, hay consenso en que, bueno, pues la solución de eliminar la carne igual no sería necesaria. Por lo tanto, en nuestra cultura tendría sentido la dieta mediterránea y, como decía Alicia, hemos desarrollado algunos estudios de dieta mediterránea e impacto medioambiental, ¿no? De environmental footprint, que decimos, ¿no? De la huella medioambiental. Y en el caso de la dieta mediterránea, vemos que en uno de los primeros estudios que la adopción de este modelo alimentario podría suponer la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero un 72%, el uso del suelo un 58% y el consumo de energía 52%, ¿vale? Y incluso el que sería el consumo de agua en un 33%. Mientras que si nos alejamos, ¿no? de la dieta mediterránea hacia el patrón más occidentalizado, tomando como referencia el patrón de Estados Unidos más occidentalizado, realmente todos los parámetros aumentarían, ¿no? de estas huellas ambientales entre un 12 y un 72%. Con lo cual, los resultados demuestran que esta dieta española actual, la que tenemos actualmente, se está alejando de la dieta mediterránea recomendada y, por lo tanto, 3 veces más de carne, lácteos y productos azucarados, con lo cual seguro que se nos disparan, ¿no? estos parámetros ambientales.
Por lo tanto, tenemos que implementar diferentes estrategias en paralelo, desde reducir el desperdicio, lo hablaba pues Ujue, y yo creo que es básico pues entender que es una de las primeras medidas, cambiar los hábitos alimentarios hacia unas dietas que el core, ¿no? Lo principal sea lo vegetariano, sea pues opciones más radicales de, ¿no? Veganas, vegetarianas, a opciones pues más intermedias, flexitarianas, sea mediterránea, en el norte de Europa, nórdica, ¿no? Que realmente ayuden a disminuir el impacto, ¿no? Porque estamos de acuerdo, y de hecho en el último artículo que publicamos investigadores del grupo Food Lab con Lluís Serra Magem, que es el primer autor, hay una pirámide, la nueva pirámide de la dieta mediterránea, que vemos cómo se tendría que adaptar en función de la parte de sostenibilidad, ¿no? Y si apuntamos hacia este modelo es porque vemos que la dieta mediterránea es uno de los modelos agrícolas y ambientales más sostenibles y respetuosos en nuestro entorno, que protejan la parte del medio ambiente, la baja producción de los gases, como hemos dicho, el menor uso de recursos, tanto energía, agua y erosión del suelo, incrementa la biodiversidad, que era un punto importante a preservar, como comentaba Ujue, y promueve un modelo de agricultura sostenible, ¿no? Con lo cual es un modelo a seguir, pero sí que podría ser, claro, entre medio si buscamos otras soluciones, pero repetimos que tenemos que hacer varias soluciones en paralelo, ¿no? Y sobre todo legislar tanto a nivel local y nacional y ultra, pues diferentes estrategias de gobernanza que ayudan al cambio, ¿no? No sé si tenéis otra pregunta, o entre los expertos participantes queréis pues comentar algunos aspectos, ¿no? A modo pues de debate entre nosotros. ¿Cómo lo veis? ¿Quién se anima? Yo sí, yo me animo, Ana. Genial. Si conectas la cámara te vemos, si quieres, Carlos. Vale, perfecto. Digamos que creo que la jornada ha estado muy interesante, yo creo, se ha dado una visión bastante completa de toda la problemática. Y la pregunta que uno siempre se hace, ¿y ahora qué podemos hacer, no? Para cambiar esto. O sea que yo creo que estamos convencidos de que el modelo alimentario tiene que ser cambiado. ¿Y cuáles son las estrategias para poder lograr algo? Y yo por eso lanzo una opinión. Yo creo que lo que se ha comentado a nivel de comedores escolares, por ejemplo, lo que comentó Nadia en Valencia y Néstor en Canarias, yo creo que es un camino que se está siguiendo en casi todas las comunidades autónomas, por lo que yo conozco, ¿no? Es decir, centrado en una educación alimentaria en los niños, a nivel de comedores escolares, cambiarle los hábitos a través de diversas medidas. Pero yo me pregunto, ¿y qué hacemos con los adultos? Y entonces, una cuestión que parece importante es que los estudios que se han hecho a nivel mundial, más del 80% de las decisiones en lo que es la adquisición de un alimento está relacionado con el precio. Es decir, que el precio es uno de los componentes fundamentales en la decisión de la compra. Y aquí tenemos que ver, digamos que a nivel de la OMS europea ha hecho un report sobre políticas fiscales en relación con las políticas alimentarias para la prevención de las enfermedades crónicas. Y digamos que las políticas fiscales puede ser el elevar los impuestos para alimentos que sean perjudiciales para la salud, como se hizo, por ejemplo, con las bebidas azucaradas en Cataluña, y ahora se ha cambiado el IVA también a nivel del Estado español, pero también puede ser las subvenciones en relación al consumo de frutas, vegetales y cereales integrales. Es decir, que hasta hace poco
Por ejemplo, el pan integral costaba más caro y sigue todavía en parte costando más caro que el pan blanco, lo cual es un contrasentido desde el punto de vista de la salud y la sostenibilidad. Entonces, digamos que yo creo que entre los nutricionistas se tiene que comenzar a reflexionar en la necesidad de establecer políticas fiscales que puedan ayudar al cambio de los hábitos alimentarios, porque al final la gente cuando compra decide por el precio, y hoy día, por ejemplo, si tú vas a ciertos mercados, a lo mejor un kilo de carne puede costar menos que un buen kilo de tomates, y lo cual no tiene sentido, ¿no? Y esta es una reflexión que yo quiero plantear porque pienso que hay que comenzar a pensar en estas cuestiones. Muchas gracias, Carlos. No sé si queréis contestar a alguien directamente, pero yo sí que si no tengo alguna observación para que hagáis, ¿no? Pensando en dos cosas, ¿no? Lo que nos comentaba Carlos y un tema que también ha comentado Ana, que creo que es importante, que ha propuesto la dieta mediterránea como importante en nuestro entorno, ¿no? Pues seguramente hay muchas otras alternativas o la posibilidad de diversificar. Y no sé si Juanjo nos podría dar una visión un poco más, porque como ha comentado al principio, ¿no? Eran 3 pilares muy importantes que eran el tema de la reducción del desperdicio, ¿no? Alimentario. El tema que hemos tratado quizá aquí más monográfico ha sido el de la promoción de las dietas basadas en plantas, ¿no? O en vegetales. Se ha abordado también el tema de sistemas agrícolas, pero hemos visto también una pincelada mucho de cómo la sociedad ha influido en nuestra manera de comer, ¿no? Entonces, a través de este guante también que lanza Carlos de qué políticas más a nivel social pueden lanzarse, cómo podemos también, no sé, Juanjo, si tienes alguna pista de cómo podemos hacer que se adopten algunas de las recomendaciones a nivel social, ¿no? Porque me consta que tú has trabajado en temas también de adopción de biotecnología, como ve el consumidor ciertos productos, ciertas modas o tendencias en alimentación. Bueno, yo creo que el principal problema es de sistema productivo, no está tanto en manos del consumidor como, digamos, de los agentes que están en el ámbito de la producción, de la distribución y, evidentemente, de las administraciones públicas y de los gobiernos, el intervenir un poco sobre el problema. Por eso son tan importantes pues, las leyes como las que comentaba Carlos al principio de esa intervención, como las que se han aprobado recientemente en el Parlamento de España y como es importante también remarcar las limitaciones que esas leyes tienen. Por ejemplo, cuando decía que se ignore, por ejemplo, el malbaratamiento alimentario como una parte importante sobre lo que se tiene que intervenir. Lo que sí que, no sé, creo que hay una parte que sí que se tiene que hacer, que es lo que llamamos educación nutricional, pero una educación nutricional ya con la vista puesta también en la educación, en la sostenibilidad alimentaria, como estamos diciendo todo el día en esta jornada. Creo que eso tiene un doble beneficio porque, por un lado, desde el punto de vista del consumidor se contribuye a mejorar el problema existente y, por el otro lado, desde el punto de vista, digamos, más sistémico, se influye para que determinados cambios también se produzcan a otro nivel. Y es aquí, creo que sobre el consumidor esos tendrían que ser los dos objetivos, que por un lado participe en la solución del problema y que por el otro contribuya en la solución del problema. Evidentemente hay una misión importante también de todas las personas que trabajan, o de cierta manera trabajamos en el ámbito de la nutrición o de la alimentación, que es de sensibilizar, de deshacer mitos, de combatir fake news relacionadas con la alimentación, de que todo el mundo comprenda que lo que es necesario, hacia dónde tenemos que ir, y también que tengan una visión lúcida de lo que cada nutriente y cada alimento representa. Como ya decía en mi intervención brevemente, casi toda la historia hemos vivido consumiendo poca carne y podemos tener un futuro perfectamente viable nutricionalmente consumiendo poca carne. Eso sería todo. Muy bien, Juanjo. Yo creo que ya... Perdón, solo contestarle a Juanjo porque me ha parecido súper interesante el matiz que ha dicho, pero estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que damos mensajes contradictorios y a la población, no exclusivamente del ámbito sanitario
o del ámbito de los expertos en nutrición, sino a otros niveles, tipo publicidad y demás, que se puede ver en muchos medios de comunicación, desregulan mucho el concepto de lo que el consumidor tiene que elegir finalmente, así que apoyo 100% lo que decía de un mensaje unificado para todos y que sea muy contundente, porque lo podemos conseguir. Totalmente de acuerdo con los dos en este aspecto, ¿no? En que, bueno, pues el mensaje debería ser, pues, consensuado de alguna forma, aunque en algún aspecto discrepo con Juanjo en el sentido de que realmente el cambio dietético puede proporcionar beneficios ambientales en una escala mucho mayor que los productores. Los productores sí que realmente actualmente están utilizando en un 10% técnicas que son más eficientes. Yo creo que podríamos utilizar técnicas mucho más eficientes y reducir un 30% de lo que sería, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Sí que es importante, evidentemente, pero el cambio dietético y el concienciar a la población es donde veremos más impacto, ¿no? Cuando hemos ido repitiendo y de hecho ya para entrar un poco en las conclusiones, realmente tenemos estos tres aspectos, ¿no? a trabajar a nivel grosso modo, ¿no? Que son disminuir el desperdicio alimentario, todo el tema del cambio de dietas, ¿no? Y por lo tanto ir reduciendo el consumo de productos animales o conservando nuestro patrón sobre todo, ¿no? Y sabiendo donde hay un impacto y modulando estos mensajes y ir en la misma línea, y también ayudar a transformar el sistema productor en técnicas más eficientes, ¿no? Y de hecho hay mucho que hablar, ¿no? Y que no hemos hablado aquí de si hablamos de la parte más del sector productor, ¿no? De cómo si tendremos que adaptar también o aceptar las modificaciones genéticas, ¿no? De plantas que igual son más resistentes, ¿no? El uso de insectos, hablaba Antonio de la parte de algas, ¿no? Antonio, pues las algas y los insectos serán, ¿no? Proteínas alternativas del futuro, pero junto con las legumbres son parte de nuestra dieta mediterránea y de nuestra cocina de la abuela, ¿no? De los platos de cuchara, que es la base para ayudar junto a las frutas y las verduras a estos cambios, ¿no? Se hablaba de los comedores escolares, ¿no? Y también de la promoción de los productos y alimentos orgánicos accesibles a la población. Se hablaban en las iniciativas, ¿no? Pero bueno, serían los eco-friendly, ¿no? Y productos, sobre todo incluso en la parte de pescado, ¿no? De utilizarlo de fuentes sostenibles, porque es un problema que tenemos. Hoy salía en prensa y es un problema el hecho de no encontrar, ¿no? De haber disminuido la pesca, ¿no? En nuestras zonas, que solo encuentran pescado pequeño porque ya se están agotando algunas fuentes, ¿no? Impuestos sobre los productos insostenibles, se ha hablado, ¿no? Pues Carlos hablaba de las bebidas, pero se podría hablar, ¿no? No sé si tenemos que ir solo a penalizar, ¿no? La parte de taxas. Yo creo que es más interesante la parte de incentivos, ¿no? Y de hecho en la reunión de expertos se apuntó hacia allí, ¿no? Es decir, penalizar, pero también fomentar, ¿no? Estos productos de la base que nos interesan, ¿no? Junto a no rellenar, como decía Diana, ¿no? El plato con los alimentos, los otros alimentos, sino reformularlo, ¿no? Con estas proteínas que tenemos vegetales o alternativas y emergentes, ¿no? Yo creo que aquí he escuchado que igual habían algunas aclaraciones. Aquí veo que Antoni decía que creo que se debería valorar más a los alimentos como bien común y no como una mercancía, sí, y el valorar el esfuerzo del agricultor y del pescador, sí, totalmente. De hecho, en el Departamento de Agricultura, el proyecto que se está realizando actualmente es para dar este valor y desde diferentes canales proporcionar a la población información sobre el origen de los productos para ir dando valor, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente.
Aquí dice Victoria totalmente, y fomentar la transparencia de estos esfuerzos totalmente, ¿no? Para asegurar un proceso sostenible real. Sí, y aquí, Victoria, el tema es tener herramientas que nos permitan medir los impactos y que ir comprometiendo, ¿no? Tanto a los productores y también a los consumidores a que todos tenemos parte de la solución, ¿no? Y aquí Xavier Medina, catedrático de nuestra área de nutrición, dice, poco se ha hablado del consumo local y de proximidad. Sí, es uno de los ítems que hemos hablado que se debería adoptar a las guías alimentarias. Eso ya se ha ido hablando históricamente, pero es también un aspecto importante, sobre todo la parte de consumo de estacionalidad, ¿no? De estacionalidad. El consumo local, junto a la parte de procesados, estos dos aspectos, el uso de productos locales y procesados, es también un aspecto a debatir, ¿no? Porque hay algunos aspectos que hay algunos contradictorios, ¿no? Porque igual desplazar en una zona que no se puede producir un producto y incluirlo en la dieta que provenga de otras zonas puede ser una solución, ¿eh? Es decir, sí tiene sentido el producto local y de proximidad en nuestro entorno donde tenemos, por suerte, ¿no? Y gozamos de tener al alcance productos fantásticos de la dieta mediterránea, ¿no? Y tener un acceso fácil de productos, ¿no? Pero hay zonas como el norte que igual no tienen acceso a algunos vegetales y, bueno, se debería ver a nivel global qué soluciones habría a este problema, ¿no? Con lo cual es un tema hablarlo. No sé si de la parte más institucional, pues procedemos pues a la parte más de despedida, ¿no, Alicia? Sí, yo creo que ha quedado claro que es un proceso complejo, pero que la parte es un reto, ¿no? Para todos, pero que la parte es que se estén diagnosticando también en qué puntos hay que trabajar. Como decíamos, quizá nos hemos centrado mucho en una de las posibles soluciones, ¿no? O alrededor de uno de los temas, pero que desde luego es un prisma complejo, y como expertos, tanto a los que asistís como a los estudiantes que estáis conectados, encantados de seguir este debate, que ahora lo hemos hecho de manera sincrónica a estas horas, ¿no? Pero de seguirlo en las aulas, porque es la oportunidad de poder continuar debatiendo, comentando y compartiendo en las diferentes asignaturas, que en todas de ellas, de una manera u otra, se trabajan diferentes aspectos relacionados con esta sostenibilidad de la alimentación, ya sea, además aquí quizá nos hemos centrado mucho en un nivel más europeo o más local, ¿no? Pero en que hay asignaturas que es en el mundo, o como explicaban ahora, lo que una solución puede ser para nosotros la localidad y la proximidad, para otros quizá no. En diferentes asignaturas, temas también de reducción del desperdicio, packaging y otras alternativas a conseguir trabajar para esta sostenibilidad de la alimentación y mejorar la reducción del desperdicio. Con lo cual, bueno, como decíamos al principio, hemos estado aquí a 10 años, con 10 años hemos llegado más o menos hasta aquí, ¿no? Pero la idea y el reto para el futuro es seguir trabajando en temas que sean de interés y contribuyendo a la mejora de la salud de la población y del planeta. Si os interesa además el tema más a nivel salud planetaria, en julio haremos un nuevo webinar o una jornada relacionada justamente con la salud planetaria y los diferentes retos al que se enfrenta, ¿no? Relacionados tanto pues, con medio ambiente, con las ciudades, que otro tema muy interesante, con alimentación, etcétera. Con lo cual, manteneros en contacto con las redes sociales y con la información que os vamos facilitando para, si os interesa, seguir asistiendo. Muchas gracias a los ponentes y las ponentes y expertas que habéis participado, dándonos vuestra opinión, y eso, que sigamos en contacto, ¿no? Para ir debatiendo y construyendo conocimiento. Muchas gracias.